Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas, a todos y a todas por estar hoy aquí. Cuarta jornada, si habéis llegado hasta aquí sois unos valientes ya. Y última, y siempre pues, las despedidas son también una parte un poco triste porque creo que ha valido mucho la pena todas las mesas en las que hemos participado, yo como vosotros como uno más. Soy Raúl Valls, soy miembro del equipo técnico de Albasud y bien, hoy vamos a tratar, en esta mesa lo que vamos a tratar con las que presentaré después, porque se llama Vila Seca y Rubén Martínez, vamos a tratar una cuestión, creo que no menor, yo no la considero un tema más, si me permitís, dentro de lo que sería este intento que hacemos de pensar críticamente el turismo y su transformación, sino el tema, porque es donde va a suceder todo ese. Cuando hablamos del planeta, hablamos de la crisis ecológica en la que estamos inmersos, estamos hablando de las condiciones de posibilidad de que todas estas cuestiones que han aparecido estos días se conviertan, puedan ser reales, puedan ser factibles, ¿no? No creo que estemos hablando de una cuestión, cuando hablamos de la crisis ecológica, si me permitís, yo creo que no hablamos de una cuestión electiva, ¿no? Nos parece bien, nos parece mal, vamos a situar elementos ambientales, sino que estamos ante una situación en la cual muchas de las cosas que van a suceder en los próximos años tal vez no las podamos escoger como pensamos que o como hemos hecho hasta ahora. Yo creo que esa es una cuestión importante para situar lo que yo creo que es el tema de nuestro tiempo. En este contexto global que creo que es importante y que, como dice nuestro amigo Jorge Richman, nos sitúa delante del siglo de la gran prueba, ¿no? De qué vamos a hacer respecto a esta fallida relación que Jason Murdoch diría que no es ninguna relación entre sociedad y naturaleza, esta separación entre sociedad y naturaleza en la cual hemos vivido instalados, sobre todo en la modernidad, y que creo que digo fallida porque nos enfrentamos a toda una serie de cambios muy rápidos, imprevisibles y que provocan una gran incertidumbre. Evidentemente también en nuestros modelos de cómo vamos a llevar el tiempo libre y cómo vamos a organizar pues, aquello, ¿no? El tiempo liberado del trabajo, las vacaciones y evidentemente el turismo. Una pequeña anécdota que no lo es tanto. Nuestro impacto sobre el planeta, en tanto que nos hemos convertido en fuerza geológica, hace que en estos momentos en las fosas marianas a 11.000 metros de profundidad se encuentren sustancias que están prohibidas, ¿no? Como los PCBs, sustancias prohibidas desde los años 70. Estamos hablando de 11.000 metros bajo el mar, donde el ser humano no suele pasearse, por lo cual creo que es importante que entendamos que cuando hablamos de crisis ecológica, de cuestiones que nos aparecen como cambio climático, gran extinción, no hablamos de algo, digamos, que sea cercano o que se resuelva simplemente con unas pequeñas modificaciones tecnológicas. Estamos hablando de algo global y grave, ¿no? Otro elemento que me gustaría situar, y para que ellos si quieren pues lo planteen, y en este sentido es estos límites planetarios que hemos sobrepasado, ¿no? Según el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, de los 9 que ellos sitúan, pues los cito así rápidamente: cambio climático, nos suena mucho, pero no solo, ¿no? La integridad de la biosfera, presencia de entidades químicas artificiales en el entorno, aerosoles atmosféricos, acidificación de los océanos, los ciclos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, los cambios en las masas de agua dulce y el ozono. En estos momentos ya hemos traspasado 6, donde sí estamos, digamos, dentro de los límites es en la cuestión de los aerosoles atmosféricos,
la acidificación de los océanos, pero es uno de los peligros que se nos puede venir encima, y fuimos capaces de revertir el deterioro de la capa de ozono. Si recordáis, en los años 90 hubo todo un debate alrededor de esto, ¿no? Por tanto, bueno, creo que cuando, insisto, las condiciones de posibilidad de muchas de las cosas que hemos discutido estos 3 días anteriores, poderlas desarrollar y poder construir un modelo turístico alternativo, dependen fundamentalmente de cuestiones que tienen que ver con cómo abordemos la crisis ecológica y cómo transitemos en ¿no? esa transición, hagamos esa transición ecosocial, ¿no? Para entrar en el turismo, cayendo en lo que, ¿no? En esa fuerza geológica, parte de esa fuerza geológica es el turismo. El turismo en estos momentos, un dato, es un 9% de las emisiones, 8,8 para ser más exactos, de las emisiones globales. Eso fue en 2019. Evidentemente en 2020 cayó, pero se ha recuperado rápidamente, ¿no? Otro dato es que ha crecido en estos últimos 20 años el doble que del resto de lo que sería de los otros sectores económicos, ¿no? Un 3,5 de aumento anual de las emisiones, con lo cual, cuando se nos ha planteado que ese crecimiento del turismo, digamos, en los últimos años, tiene una traducción directa en el volumen, en el peso. Evidentemente no es lo único. Cuando hablamos de transición ecosocial, hablamos de agricultura, hablamos de industria, hablamos de cómo nos movemos cotidianamente, ¿no? Pero en cualquier caso, el turismo ya es prácticamente, pues, un 9% de las emisiones, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí, y aquí hay una cuestión, una frase que apareció, no sé si fue ayer, y que gracias a que la compañera nos hizo pensar sobre las diferencias entre ocio, turismo, recreación, ¿no? Alguien decía, bueno, turismo es ocio más movilidad, más desplazamiento. Bueno, aquí está el qué. La mayor parte, 3/4 partes del impacto en las emisiones viene del desplazamiento, sobre todo en aviones, en lo que serían las largas distancias, pero también en coche cuando hablamos del turismo de proximidad, con lo cual también hemos de plantearnos que no, el turismo de proximidad, y ya se ha dicho aquí, es un espacio para pensar esa transformación del turismo, pero no es, desde el punto de vista ecológico, una solución fácil y factible, ¿no? Y evidentemente, y ahí ya daría paso a los compañeros, también está el cambio climático, sobre todo, afectando en estos momentos al modelo turístico que tenemos, ¿no? Aquí, pues, Ernest y Carla están investigando y aportando muchas cosas sobre los impactos del sargazo en el Caribe, por ejemplo, un impacto que está relacionado con el cambio climático. Nora, que no la veo, pero ya no está, pues ya escribió un artículo interesante sobre el impacto de la falta de nieve en las estaciones de esquí, ¿no? Bueno, también tenemos aquí a la compañera que también ha escrito, Gemma Martínez, que también ha escrito varios artículos sobre esa globalidad, esos impactos tanto del turismo en el planeta como de esos cambios que se están provocando. Evidentemente tenemos las olas de calor, bueno, toda una serie de cosas que, ojo, pueden aparecer incluso menores, teniendo en cuenta que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de crisis de la biodiversidad, podemos hablar también de destrucción de zonas cultivables, emigración, hambre y, evidentemente, posibilidades de guerras y de muerte directamente. O sea, no solo es el problema de si hay nieve o no hay nieve en las estaciones de esquí, ¿no? Bueno, yo quería situar estos elementos primero, darle la importancia que creo que tiene la crisis ecológica en general, pero también para cómo vamos a organizar el turismo en los próximos años. La idea de que esos límites nos plantean que tal vez no todo sea posible y por lo tanto tengamos que, comillas, renunciar a determinado tipo
de cuestiones, y eso tiene que ver, por ejemplo, con cuando se ha discutido sobre el viaje, de cómo debe ser, tanto el de proximidad como el de distancia. Y para eso, bueno, tenemos aquí a Eva Vilaseca, que es bióloga especializada en ciencias del medio ambiente y economía social y solidaria. Es portavoz, es activista y es portavoz de la Asamblea Catalana per la Transició Ecosocial. Coordina el polo cooperatiu d'EcoHub, el Cercle de Transició Ecosocial de Copoblis, y dirige la Escola de Transicions. Y Rubén Martínez, que es director del área de urbanismo y transició ecològica del Institut de Recerca Urbana de Barcelona, IDRA, y doctor en políticas públicas y transformación social. Actualmente investiga sobre las relaciones entre el régimen de propiedad, ecologismo y planificación pública. Creo que eso de relacionar la propiedad privada con la transición ecológica es algo muy interesante. Me parece que no se tiene en cuenta y creo que va a... Y bueno, te doy la palabra a Eva, que va a empezar, y lo que vamos a hacer básicamente es que ellos van a intervenir, uno detrás del otro, con un tiempo de unos, les he dicho, unos 20-25 minutos libremente, y luego ya pasaríamos un poco a diálogo, preguntas, comentarios. Bueno, primero muchas gracias para invitarnos. Para mí es un poco extraño, claro, ya lleváis tres días. 3 días. De aprovechando en el tema del turismo, y como ha dicho así en la intro, estabas presentando, claro, yo vengo del ecologismo, de esa área, ¿no? O sea que yo, temas de turismo, pues bueno, me toca como persona que habita esa ciudad al lado del Parkwell. Y, o sea, que se ha hablado del Parkwell. Pues sí, de eso tengo mucho que decir. Y digamos que mi mirada está situada, digamos, en la tradición, digamos, del ecologismo, un poco para ubicarlo, ¿no? Entonces, que tal vez repito cosas o debates que se han dicho o cosas que tal vez se nos pasan por alto, ¿no? Entonces, recogiendo, yo pienso que, de hecho, Raúl ya ha situado muchas ideas bastante centrales, que de hecho yo quería empezar un poco con eso, pero... Es decir, como sabemos, estamos en una crisis ecológica sin precedentes que lo que pone es en riesgo a las posibilidades de garantizar una vida a la Tierra tal como la conocemos hoy. O sea, estamos hablando de es una crisis civilizatoria que exige pues, respuestas estructurales, profundas, que tenemos que hacer en un tiempo minúsculo, ¿no? Porque la crisis ecológica, pues, como decías, ¿no? Tiene muchos elementos, y la cuestión climática es que nos pone un poco el cronómetro de tenemos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que estamos. Y esa es la responsabilidad que tenemos, porque también hay otro tema, que el tema del tiempo nos ubica en un momento de responsabilidad que no podemos delegar a las generaciones futuras, porque eso, el rollo de las generaciones futuras éramos nosotras, y ya, o sea, no se puede seguir con este discurso. Entonces tenemos por delante pues un reto pues muy grande, también muy interesante y también muy estimulante, ¿no? O sea, que puede ser muy a veces pues catastrófico, pero a veces estimulante, porque abre unas posibilidades de construir ese otro mundo que necesitamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos exige esa crisis ecológica? Pues una transformación profunda en nuestro sistema productivo, en nuestro sistema político, y nuestra cultura. Es decir, una transformación, digamos, de nuestra manera de organizarnos en todas sus dimensiones. ¿Y qué pasa por un lado? Y luego, cuando nosotros hablamos, ¿no? Porque aquí hay muchas maneras de abordar esa crisis ecológica. Las puedes abordar desde un capitalismo verde, ¿no? que pues, incrementa aún más las desigualdades, y que desde mi punto de vista no es una salida a esa crisis. De hecho, no es una... que eso no creo que ahora sea el aspecto para entrar. O puedes gestionarlo con medidas pues, fascistas, donde los recursos sean solo para una etnia, para una nación concreta, etcétera, o puedas plantear salidas basadas en la justicia social, que digamos es la propuesta desde la que estamos hablando aquí, que es una transición ecosocial, ¿no?
Dicho de otra manera, una transición ecosocial sería una manera, pues una salida a ese momento histórico en el que estamos, o una vía de salida o un camino en el que conseguimos garantizar una vida digna para todas las personas del planeta, de las que vendrán y todas las especies, donde todo el mundo pueda tener acceso al agua, a un techo, a la energía, etcétera, al tiempo, a la vez que conseguimos situar nuestra sociedad dentro de los límites planetarios. Es decir, nos ponemos en un lugar de seguridad ecológica, ¿no? O sea, podemos seguir existiendo como sociedad, ¿vale? Sería un poco, ese es el marco desde donde estamos hablando. ¿Eso qué va a implicar? Pues que muchos sectores, que son los sectores sobre todo que no están, que no responden a necesidades reales, van a tener que decrecer, ¿no? Como puede ser la industria, bueno, como puede ser la industria militar, como puede ser la industria del automóvil, como puede ser el turismo. Partiendo de que el turismo no es una... Bueno, quiero discutir. Y otras van a tener que transformarse profundamente, que también va a pasar por un decrecimiento, como puede ser la industria alimentaria, ¿no? En el caso de Cataluña, pues vamos a tener que disminuir radicalmente el número de cerdos que tenemos hoy aquí, vamos a tener que pensar otro sistema alimentario que sea sostenible, que sea pensado para alimentar a la gente de aquí, ¿no? Digamos, algo así. Total, que todo ese marco, o sea, digamos, podríamos decir que si queremos salvar el planeta, es muy simple decir eso, pero generar esas condiciones de vida pasa sí o sí para la transformación radical de la industria del turismo y el decrecimiento del turismo, que imagino que eso es algo que ya habéis hablado, ¿no? Yo aquí tenía datos, pero no sé si tiene sentido compartirlos, porque... No sé si tiene sentido. O sea, más allá, o sea, ¿por qué tenemos que crecer a nivel de industria del turismo, no? Por el tema de las emisiones, que tú ya has situado en el 9%, y que están centradas en la aviación, ¿no? O sea, que sobre todo a nivel climático lo que necesitamos es reducir el número de aviones, sí. Pero hay otro elemento a nivel de planificación o mirándole a nivel ecológico, que es el tema de los recursos material o los recursos naturales que consume el turismo en el territorio, ¿no? Como puede ser el agua. En Cataluña es un país donde el agua es escasa, hay poca agua. De hecho, gastamos un 30% más del agua que tenemos, por eso tenemos problemas de sequías crónicas como la que hemos vivido ahora. Y el futuro y todas las predicciones dicen que en el futuro aún va a haber menos agua. Entonces, seguir apostando por una industria que tiene un gasto de agua grande, que también no sabemos, o sea, tenemos datos, ¿no? Hay quien dice que hay datos como que dicen que un turista de lujo en Barcelona gasta 5 veces más agua que una persona de Barcelona, etcétera, pero es verdad que nos faltan datos sobre el consumo real del turismo en Cataluña, no tenemos esos datos. Pero sí que va a ser un conflicto, de hecho en ese momento de sequía ya era un conflicto, ¿no? Cuando tenemos poca agua, estamos aplicando restricciones de agua, están planteando cerrar piscinas municipales y no poder ir a bañarme en la piscina, pero la industria del turismo no para. Los agricultores, que también es otro tema, pero bueno, están ya padeciendo en según qué territorios pues, por restricciones en el uso del agua y el turismo no para, ¿no? Esos son conflictos que van a pasar en Cataluña y en el mundo, pero digo en Cataluña en concreto porque estamos aquí y porque nuestro tema es el agua, ¿no? Entonces todo eso también nos obliga a las buenas o las malas a pensar o a dirigirnos hacia el decrecimiento turístico. Digo hacia las malas porque sí, va a ser o de forma planificada y pensada porque si queremos garantizar un futuro para el país, o si no puede ser también una fuente de conflicto delante pues posibles crisis como crisis del agua, ¿no? Dicho eso, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Dicho, si una vez que tenemos claro que necesitamos decrecer radicalmente en el turismo, vemos que a nivel de reivindicaciones pues estamos a años luz de plantear medidas de decrecimiento. Es decir,
Desde el ecologismo sí que hemos entrado bastante en la cuestión de la turistificación, sobre todo intentando frenar grandes infraestructuras, es decir, como puede ser el aeropuerto, como puede ser pues una urbanización, pues complejos turísticos, etcétera, Hard Rock, etcétera, ¿no? Pero claro, nuestra acción política aún está en limitar el crecimiento, limitar más crecimiento. Está muy lejos de plantear discursivamente o políticamente un decrecimiento. Ahora nuestra batalla es aturar la ampliación del aeropuerto, cuando nuestra batalla tendría que ser cerrar pistas en el aeropuerto de Barcelona, ¿sabes? Cómo políticamente nos manejamos aquí, acordándonos que tenemos poco tiempo de la dimensión del problema, ¿no? Aquí hay un gran reto. Y ya no te cuento, y hay otra dimensión de donde estamos, es pues gestionando pues nuestro día a día del turismo, es decir, el Parc Güell, un ejemplo, ¿no? Nuestro drama de toda la Sagrada Familia, ¿no? Nuestro drama de habitar lugares turistificados y cómo hacemos para poder subir al bus. Entonces, nuestra lucha está ahí, y nuestro reto es hacer deseable una reducción del turismo, ese de crecimiento turístico, ¿no? Entonces, ¿qué retos tenemos para plantear esa deseabilidad de ese proyecto de crecimiento turístico? Una es plantear ese proyecto, esa mirada a futuro de la mano de otros agentes más allá de los que estamos aquí, que son sobre todo, bueno, no sé tampoco quién está aquí, pero ¿vale? Pero la tenemos que hacer con la gente que trabaja en el sector, haciendo un sector que genera bastante ocupación, que en Cataluña un 13% de la ocupación pues está generada por el turismo, y en otros territorios como Baleares, en Canarias, es mucho más alto. Entonces, un reto será pues un camino, ¿no? Será generar una propuesta de decrecimiento de la mano, de codo a codo, generar codo a codo con la clase y los sindicatos correspondientes que están trabajando en el sector. No es menor ese reto. Un segundo es que pienso que estamos avanzando un poco más avanzados, es esa lucha contra la idea del turismo y la prosperidad, que probablemente ya habrá salido ya en ese curso, ¿no? Esa idea de que el turismo genera prosperidad en el territorio, que ya sabemos que no es cierto, y que aquí pienso que tenemos bastante margen porque en Barcelona ya hay ese dato, ¿no? Que ya hay un 60% de la gente de Barcelona, según datos del propio ayuntamiento, que piensa que se tiene que poner límites al turismo, y que es un valor que, si te miras las estadísticas, cada año es mayor. Hay un malestar social bastante alto, es decir, pero bueno, tenemos que avanzar, digamos, en relación a la construcción o a la desconstrucción de esa idea, ¿no? Y a nivel de imaginarios, aparte del turismo nos trae prosperidad, está el turismo nos trae felicidad, ¿no? Y la idea esa de romperla con la idea de que necesitamos viajar para ser felices, necesitamos hacernos un selfie delante del dragón del Parc Güell para pasar las vacaciones, y todo eso, que también creo que pues, desde el BASOT es un tema que habéis trabajado más, de explorar esas otras formas de ocio alternativo, comunitario, localizado, social, etcétera, ¿no? Eso como retos para generar esos imaginarios, ¿no? Pero esos son, por otro lado, vamos a necesitar una propuesta, ¿no? O sea, exactamente cuál es nuestra propuesta. Por un lado, sabemos que queremos decrecer, necesitamos reducir la oferta pues, de camas, de plazas, pues de la capacidad del aeropuerto, de plazas hoteleras, reducir la oferta. Necesitamos generar prohibiciones, como prohibir los cruceros, los jets privados, las viviendas de uso turístico, etc.
y necesitamos pensar también fórmulas para que esas prohibiciones, limitaciones, esas medidas que son cero sexys, aparte de ser atractivas, sean justas, ¿no? Entonces hay la medida también de limitación, ¿no? De limitar los vuelos, cuántos vuelos, yo que sé, puedo volar X vuelos por año por persona, que es interesante, pero bueno, también es no sé si es muy atractiva, pero el tema está en que tenemos que avanzar hasta en esa dirección. O sea, el reto, y yo no he venido aquí con una solución porque no la tengo, tal vez vosotros la tenéis más, pero o sea, tenemos que avanzar en esa dirección y evitando sobre todo que ya que venimos de ese imaginario no nos vayamos a unas medidas decrecentistas que encima sean súper elitistas y nos pongamos aún más la clase trabajadora en contra de la propuesta ecologista que una vez más genera o ofrece solo un turismo por una clase social X, ¿no? O sea, aquí es el gran reto. Y otra pregunta que yo me hago es ¿qué tanto tenemos que decrecer? Que tampoco creo que tenemos, no sé si tenemos muy bien, o sea, construida esa respuesta, ¿no? ¿Qué sería sostenible? Yo para prepararme un poco eso, he investigado un poco y no he encontrado muchas cosas, o sí que a nivel de transporte aéreo tendríamos que reducir entre un 80 y un 90% antes del 2050, pero claro, es un dato que no sé si políticamente podemos trabajar con eso, porque es gigantesco. Pero bueno, lo que está claro es que eso supondría una transformación económica muy profunda para Cataluña, porque 8 de cada 10 personas que llegan a Barcelona vienen por avión. Nos puede servir que queremos volver a niveles similares a los años 80, que eso implicaría reducir el turismo al 60-80% respecto a cifras actuales y que nos puede llevar a otros imaginarios que tal vez no están tan mal. Y luego que habría que establecer como una capacidad máxima del territorio para absorber, o sea, turistas, ¿no? Absorber turistas. O sea, no tenemos una cifra de cuántos turistas caben por metro cuadrado, no tenemos indicadores, ¿no? Si será fachada ecológica. Pero sí que ahí tenemos ya vemos como en ciertos territorios se desborda la capacidad ecológica y social, ¿no? Escasez de agua, presión sobre la vivienda, congestión, pérdida de servicios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso creo que a nivel de relato sería interesante tener un objetivo claro. Nosotros en el Parkway decimos que queremos el 50% reducir el 50% de turistas ahí, pero no tenemos ni un tipo de argumentación más que nuestra intuición. Y creo que es algo necesario construir. Y ya intento cerrando. Luego ya hay la segunda pregunta que tenemos que construir cuando entramos a plantearnos cuál es el papel del turismo en la transición ecosocial, es más allá de crecer, ¿no? Cuando decrecemos, tenemos que saber cómo decrecemos, hasta cuánto decrecemos, y luego, si no vivimos, responder la otra pregunta, que es, si no vivimos del turismo, ¿de qué vivimos? Es decir, cómo planteamos una reconversión productiva del sector. Y aquí tenemos, bueno, para mí es lo que más me preocupa y me obsesiona, es esta pregunta y esa respuesta que tampoco tengo. Entonces, o sea, está claro que se puede reconvertir en un turismo social, de proximidad, etc., pero el volumen del cual estamos hablando, por una cuestión biofísica, ¿no? Digamos, vamos a necesitar una reducción bastante profunda, o sea, no vamos a sostener el mismo volumen de monocultivo turismo con turismo de proximidad, creo yo. Entonces vamos a necesitar ofrecer otros sectores económicos de trabajo. Y luego vamos a tener que pensar cómo hacemos ese tránsito, ¿no? O sea, de forma realista, porque no vas a decir a la gente que está trabajando en hotel que se vaya a cultivar tomates, que dejamos ser lo deseable, porque necesitamos agricultores y fomentar el sector primario, etcétera, productivo, pero ¿cómo gestionamos todo eso? Claro, y hay varias propuestas, ¿no? O sea, pues tenemos que reducir el turismo y hacer una reducción de la jornada laboral. Y luego con eso ya, pues
pues se puede avanzar un poco, ¿no? Pero bueno, qué tanto jornada laboral y qué tanto reduces el número de turistas, ¿no? Luego está la medida de la renta básica universal, no sé qué tan posible es llegar ahora aquí con el tiempo que tenemos. Yo planteo que eso es una flipada mía tampoco, pero se podría plantear una renta básica sectorial, temporal, para las trabajadoras del sector, es decir, empezamos políticamente a plantear medidas reales de limitación de la oferta y planteamos una transición de 5 o 10 años donde la gente que está trabajando en el sector reciba una renta básica. Y a partir de aquí pues se hacen planes de formación, paralelamente están potenciando otros sectores que tendrían que ser pues sector pues alimentario, industrial y cura y pues cuidados, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo apostaría por esos 3, por mojarme. Y paralelamente, ¿no? Pues plantear ese otro tipo de turismo. Y otra pregunta, otro reto que pienso que vamos a tener que tener en ese momento, el impasse, es cómo planteamos, cómo lo hacemos a nivel discursivo para no caer en discursos racistas o para que el fascismo no nos compre esos discursos, ¿no? Porque por cierto fascismo catalán pueden estar un día de acuerdo en reducir la industria del turismo porque genera mucha mano de obra que es mayoritariamente de origen migrante. Entonces, ¿cómo construimos un discurso que no puede ser cooptado para esa, digamos, esa blanca política emergente y que sea realmente antifascista y justa? Para mí eso también es un reto a la hora de pensar esa salida. Y yo lo dejaría aquí. Yo sé que no tengo muchas respuestas, pero de verdad que llevo un tiempo como buscándolas, pero... Para eso estamos aquí, ¿no? Intentamos. Muchas gracias y también por ceñirte al tiempo. Y Rubén, ¿no? Vale, a ver, como Eva ha situado varias cosas, o sea, varios elementos de análisis entre crisis ecológica, turismo y la transición necesaria, y algunas muy concretas, yo me voy a permitir el lujo, no sé si es lo mejor para el momento del día en el que estamos, pero me voy a permitir el lujo de empezar de forma un poco abstracta y básica. Básica no por simple, sino porque son como los cimientos de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la relación entre crisis ecológica y turismo? ¿Cuál es la relación entre crisis ecológica y turismo? Parece que la respuesta inmediata es el impacto ambiental que tiene el consumo que produce el turismo. Vale, niego la mayor. Esta no es la relación entre crisis ecológica y turismo. Niego la mayor. No es el impacto ambiental, no es la carga de emisiones que produce el turismo. Niego la mayor y voy a explicar por qué, claro, si no. Creo que hay una manera en esta relación entre crisis ecológica y turismo errónea de entender crisis ecológica y turismo. Pensar que la relación entre crisis ecológica y turismo es el impacto ambiental que produce una forma de consumo es no entender, dejadme que hable así como el que se cree por encima del bien y del mal, no entender crisis ecológica y turismo. ¿Por qué? La crisis ecológica no es el conjunto de emisiones que estamos produciendo en el planeta y que en el 2050 pasemos un umbral en el que la temperatura media del planeta no nos vaya a permitir, o a la naturaleza, que eso llamamos naturaleza, no nos va a permitir reproducir y nuestro escenario ecosistémico va a ser diferente. Eso no es la crisis ecológica. El capitalismo opera en la medida en que integra materias primas, energía, trabajo humano y alimentos. Esta es la tesis de Jason Moore, historiador medioambientalista, que explica la crisis ecológica desde una posición histórica y materialista. Capitalismo, el beneficio capitalista proviene del abaratamiento, dice Jason Moore, de 4 tipos de naturalezas: energías, materias primas, trabajo remunerado y no remunerado, trabajo humano, y alimentos. Y dice Jason Moore que
el capitalismo es posible gracias a una corriente de naturalezas baratas que son las que producen beneficio. El capitalismo existe en la medida en que ha conseguido, a través de una fuerza descomunal del mercado, pero especialmente del Estado, ha conseguido abaratar aquello que le da energía y produce beneficio. Disciplinamiento del trabajo. Invisibilización del trabajo. Disciplinamiento del trabajo asalariado. Invisibilización del trabajo reproductivo. Esta es una manera de el capitalismo para abaratar un insumo que consume para producir beneficio. Otra forma de abaratamiento de las materias primas. En resumen, la energía fósil se elige porque durante mucho tiempo se puede abaratar. Los alimentos, la principal capacidad productiva del suelo fértil es producir alimentos, y hasta donde yo sé, los seres humanos sin alimentos no podemos trabajar. Abaratar la alimentación es una forma del capitalismo de producir beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a un sistema de organizar el trabajo, la energía, las materias primas y los alimentos que las abarata para producir beneficio. Las abarata en precio, voy a sangrar al trabajador para extraer más plusvalor. Las abarata invisibilizándolas, no voy a remunerar el trabajo reproductivo. O las abarata colonizando espacios para extraer materias primas. El abaratamiento no es un proceso del sistema de precios, sino que incluye formas de violencia para abaratar materias primas, alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué es la crisis ecológica entonces? ¿No? Volvamos a la pregunta. Si el capitalismo es un sistema que se basa en el abaratamiento de los 4 baratos, energía, materias primas, trabajo, alimentos, la crisis ecológica es el momento en que el capitalismo ya no puede abaratar más esas 4 fuentes de energía. La crisis ecológica es el fin en la forma en que el capitalismo ha organizado la naturaleza barata. La crisis ecológica no es el impacto ambiental de nuestro consumo. La crisis ecológica es cuando la forma en que el capitalismo ha organizado la naturaleza entra en caos sistémico. El trabajo barato ya no es barato, el trabajo barato es caro. China, la gran manufactura del mundo, gracias entre otras cosas no al Partido Comunista Chino sino a los sindicatos, ha cuadriplicado su sueldo. El trabajo barato ya no es barato. La materia prima ya no es barata. No solo distribuirla, sino que empieza a ser un factor de escasez y de guerra geopolítica. Ya no es barata, ¿no? Es decir, la crisis ecológica es el momento en que el ciclo continuo de abaratamiento de trabajo, energía, alimentos y materias primas entra en un momento de crisis sistémica. Una de las expresiones, y aquí está la cuestión, una de las expresiones de este caos es el cambio climático. Una de las expresiones. El cambio climático es una consecuencia de la crisis ecológica, no es la crisis ecológica. ¿Sí? Vale. ¿Qué pinta aquí el turismo? ¿Cuál es la relación entre crisis ecológica y turismo? Esta es la principal idea que os quería proponer hoy. El turismo ha sido el principal motor de abaratamiento de la naturaleza. El turismo ha sido el principal motor de abaratamiento de la naturaleza. El turismo en Barcelona ha sido el laboratorio del trabajo precario, temporal, sin derechos. El turismo en Barcelona ha sido el espacio de consumo fósil sin ningún tipo de imposición, ni de rastreo, ni de política fiscal respecto a ese consumo, etcétera, etcétera. Por cierto, el turismo ha sido la principal forma de cambio en la dieta de la región metropolitana de Barcelona. El sistema alimentario barcelonés cambia cuando empieza a haber consumo de alimentación por parte de ese mercado que se llama turismo. Que esto es un tema del que se habla poco y es bastante interesante. Los procesados entran en Barcelona con el turismo, para entenderlo. Es decir, que la relación entre crisis ecológica y turismo es que el turismo ha sido el motor de una forma de producir beneficio a través del abaratamiento de trabajo, materias primas. ¿Sí? Para mí esta es la cuestión
fundamental. Digo, es un poco abstracto, pero creo que toma sentido. Si no se entiende, luego preguntáis o simplemente ignoráis lo que he dicho o lo que he intentado decir estos 5 minutos. Y hay otra cosa que dice James Moore que a mí me parece muy interesante, que es, resumiendo todo esto que he dicho, que el capitalismo no es un modo de producción, porque decir que el capitalismo es un modo de producción deja fuera las cosas que no producimos. Hasta donde yo sé, el petróleo no lo produce el ser humano. Y hasta donde yo sé, en el ámbito productivo no se calcula el trabajo del sector reproductivo, el trabajo de cuidados. Por lo tanto, decir que el capitalismo es un modelo productivo es decir poca cosa. Lo que dice Jason Moore es que el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza. El capitalismo es una forma de organizar la naturaleza. Y eso en el turismo, y en particular en Barcelona, tiene una base empírica muy fuerte. No ha habido una transición más fuerte que la que queremos producir. No ha habido una transición más fuerte que la que queremos producir que la transformación de la geografía y la naturaleza de la Barcelona industrial a una geografía y una naturaleza que es de servicios y financiera. Y para eso ha hecho falta, entre otras muchas cosas, coaliciones políticas, acuerdos transnacionales, capital que viene de otra parte del planeta para invertirse aquí, pero también ha hecho falta la fuerza del Estado. Esa transición de una naturaleza industrial a una naturaleza que es de servicios y financiera, esa transición que se produce es la misma en términos de intervención, de dinero, de coaliciones, que la que queremos producir ahora. ¿Sí? ¿Y cómo se produce una naturaleza acorde a un modelo económico que en este caso es un capitalismo financiarizado, inmobiliario y de servicios? Entre otras muchas cosas, pero para mí esta es principal, es produciendo un espacio físico adaptado a esa nueva economía. El turismo en Barcelona, como sabemos, no sería posible sin las grandes infraestructuras públicas que se produjeron en cuestión de 20 años. Todos los planes de desarrollo territorial, desde el primer plan regional metropolitano de los 80 hasta el plan Delta de 10 años después, son una forma de organizar la naturaleza para una nueva economía financiera, inmobiliaria, turística y de servicios, a la cual le hicieron falta grandes infraestructuras. Producir nuevas infraestructuras, en fin, reconvertir todo el frente litoral de Barcelona en otra cosa completamente diferente, ampliar infraestructuras, el puerto, el aeropuerto, etc. E intentar que todo ese conjunto de infraestructuras efectivamente abaratara el trabajo, abaratara las materias primas, abaratara los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza, el turismo es una forma de organizar la naturaleza, y eso se hace a través de la reconstrucción del territorio. Cuando hay un aviso, una disputa de que se va a ampliar el aeropuerto, que es el intento por alargar este ciclo de naturaleza barata basada en lo inmobiliario, lo financiero, lo turístico, etc. Cuando se habla de eso y decimos, esto está incrementando la crisis ecológica, y decimos, es un problema ambiental, porque tiene impacto sobre la ricarda, etc., nos estamos dejando un bloque tremendo de conflictos que tienen que ver con la crisis ecológica y con ese tipo de intervención, ¿no? La ampliación del aeropuerto no es simplemente que no es poco. No solo tiene impactos sobre el medio ambiente o sobre aquello que llamamos naturaleza, como puede ser la reserva de la Ricarda, sino que es el intento por alargar un proceso de abaratamiento del trabajo, de abaratamiento de las naturalezas, el trabajo, la energía, las materias primas, cuya disputa tendría que ser también a la altura de ese saqueo, ¿no?
el intento de ampliar el aeropuerto es un problema que no solo tiene que ver con la cuestión ambiental, sino que tiene que ver principalmente también con la cuestión del trabajo, ¿no? Se me había apuntado la lista de infraestructuras clave que se produjeron en esa organización de la naturaleza capitalista, financiera, inmobiliaria, turística. Son innumerables, pero dejadme que la lea. Por un lado está la creación, ¿no? Estamos hablando desde los 80 hasta hoy. Por un lado está la creación de las rondas, ¿no? Del litoral y dedal, es decir, arterias de movilidad. Por otro lado, como decía, la reconstrucción del frente marítimo, el Port Olímpic, la Vila Olímpica, etc. La remodelación del Port Bay, ¿no? Un puerto que era de astilleros y que tiene que ser de consumo turístico. El también trazado ferroviario y de movilidad interna. La ampliación del aeropuerto del Prat. Y en un segundo ciclo, todo lo que acontece a través del Pla Delta, ¿no? Expansión del puerto y aeropuerto, desvío del cauce del río de Llobregat, creación de la zona de actividades logísticas, una nueva infraestructura viaria y ferroviaria, con el objetivo y las consecuencias, ¿no? De producir un espacio de urbanización masivo, de destrucción de hábitats naturales, etcétera, etcétera. Luego, ¿no? Ya estamos en los 2000, viene la reordenación de la fachada marítima norte, la creación de Diagonal Mar, luego la remodelación masiva dentro de Ciutat Bella y efectivamente la patrimonialización de la ciudad en su legado modernista, la Sagrada Familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la forma de organizar la naturaleza, ¿no? No es solo que pierdas verde, ¿no? No es solo que el delta pierda verde y pierda agua, no es solo esto, ¿no? Sino que tú estás creando arterias de movilidad para que esos circuitos del dinero, turísticos, financieros y inmobiliarios, puedan ser rendibles. Abaratar con una nueva infraestructura quiere decir que al capital su principal vía de entrada le sale gratis. Imaginaos que el capital turístico global hubiera tenido que pagar todas estas infraestructuras. El turismo sería un negocio absolutamente deficitario. Por lo tanto, cuando hablamos de que la crisis ecológica es una forma de abaratar la naturaleza y que el turismo es su principal motor, eso ha sido posible gracias a un factor principal que es la eliminación de riesgos del capital a través de infraestructuras públicas. Vale, yo lo que propongo es que hagamos lo mismo. Si el capitalismo tiene su forma de organizar la naturaleza, el ecosocialismo también la tiene. ¿Sí? Si queremos un turismo que esté ajustado a una transición ecosocial, tenemos que producir una naturaleza acorde a ese tipo de turismo. Voy a poner un ejemplo. Hay una infraestructura, no diré muy vasta, pero hay una infraestructura, por ejemplo, de espacios, refugios, albergues en Cataluña que es pública. Si queremos producir un turismo ajustado a una transición ecosocial, esa infraestructura es la nuestra. No queremos un plan delta, no queremos un puerto, no queremos un aeropuerto, sino que queremos que haya una intervención de un grado similar, puede ser del 1 al 10 en el 5, a la que el Estado hizo para producir las infraestructuras del modelo turístico, financiero y inmobiliario. Una red de albergues que esté ajustada no solo a una oferta, digamos, limitada, o a una oferta solo familiar, o una oferta solo para colocar a los hijos durante 20 días, como hago yo, no lo digo peyorativamente, al contrario, sino que esté ajustada a el derecho al ocio de una clase popular que no puede hacer vacaciones, ¿no? Comprando la tesis de Albasud en ese turismo de proximidad, ¿no? Es decir, si la relación entre crisis ecológica y turismo es que el turismo ha sido el laboratorio de esta ecología, de esta naturaleza que tenemos, llena de infraestructuras para que los circuitos del dinero del capital global sean baratos, lo que necesitamos son infraestructuras para un proceso, no sé si sea de crecimiento, pero en cualquier caso, en el que los circuitos que se generen tengan que ver, primero, con el valor de uso, el derecho a el ocio. Y segundo, con un valor de cambio, pero que revierta en el territorio, ¿no? Para mí lo que tiene que decrecer en el turismo es la presencia del capital global,
y de las infraestructuras que eliminan el riesgo a los circuitos del dinero del turismo global. Eso es lo que tiene que desaparecer, ¿no? Eso es lo que hay que quitar de raíz. Entonces, yo más que... Ya acabo, Perdón por ponerme mi dinero, pero yo creo que era la única manera de explicar esto sin que me diera un bajón general. Entonces, para mí aquí hay una cuestión fundamental, que es que una transición ecosocial sí, ¿no?, tiene que ver con limitar, sancionar, prohibir, fiscalizar la acción del turismo global. Menos jet privados, más impuestos verdes, un consorcio del turismo que realmente lo que pueda, el dinero que pueda recoger sea para activos públicos, bibliotecas, etcétera, bla, bla, bla. Efectivamente sí, política fiscal de restricción para el turismo global existente, pero yo creo que la acción del Estado para un turismo ligado a la transición ecosocial debería ser la construcción de infraestructuras bajo control, vamos a decir, público-social, ¿no? Es decir, no solo política fiscal y sancionatoria sobre el modelo existente, sino al tiempo producir un modelo, una infraestructura, si queréis, una naturaleza acorde al ecosocialismo, lo cual significa también una ampliación de la democracia económica. La gente del territorio, sean cooperativas, capital privado, local, etcétera, tiene que tener un control sobre las infraestructuras que van a generar excedente y que ese excedente debe ser utilizado para producir más infraestructuras para el territorio, ¿no? En vez del turismo ser una válvula para el capital global y para abaratar trabajo, materias primas y energía, que el turismo sea una válvula para la democracia económica y para el control social del excedente, ¿no? Claro, ¿cómo se consigue esto? Primero, no pensando que la crisis ecológica tiene que ver con el impacto ambiental. Segundo, no pensando que el turismo y la relación entre turismo y crisis ecológica son las emisiones que producen, ¿no? Sino, que yo creo que es lo que está de fondo al final, sino pensando que efectivamente, yo estoy de acuerdo con Eva cuando decía esto, hace falta una alianza entre, permitidme que siga con este concepto, hace falta una alianza entre las naturalezas baratas, ¿no? Hace falta una naturaleza entre aquellos que han sido disciplinados como trabajadores baratos del turismo, entre aquellos que han sido invisibilizados como trabajadores de cuidados ligados no solo al turismo, sino a cualquier tipo de trabajo, entre las formas en las que la materia prima, nuestro territorio, se ha destruido para producir otras infraestructuras, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una sindicación de todos aquellos espacios que hasta ahora han sido naturaleza barata y que, al final, la crisis ecológica, tanto en el turismo como en cualquier otro lugar, tiene que ver con esa disputa del poder, ¿no? La crisis ecológica es una lucha de clases en la medida que hay fuerzas que quieren perpetuar la naturaleza barata y hay fuerzas que lo que queremos es democratizar la economía y tener infraestructuras propias para el derecho al ocio, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?